Sí, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y les doy la bienvenida a este seminario que se llama Propuestas para la Prevención del Cáncer Gástrico en Chile, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2022. En el concurso de políticas públicas UC, equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 17 años y en estos años se han elaborado y presentado más de 150 propuestas en temas muy diversos de interés público. Hoy se presentará la investigación Propuesta de Política Pública para la Prevención del Cáncer Gástrico, desarrollada por los académicos Arnoldo Riquelme, Manuel Espinosa y Eduardo Fuentes de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Agradecemos especialmente a los panelistas que hoy nos acompañan: Soledad Martínez, jefa de atención de primaria del Ministerio de Salud; Antonio Royán, académico de Medicina de la Universidad de Desarrollo y gastroenterólogo de la Clínica Alemana; y Verónica Silva, presidenta de la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas y comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción para todos los panelistas y todos los participantes, de modo que todos podamos leerla. Les comento además que este seminario estará disponible desde mañana junto con las presentaciones en nuestro sitio web politicaspublicas.uc.cl. Entonces, para comenzar, vamos a invitar a Arnoldo Riquelme y Manuel Espinosa, académicos de la Escuela de Medicina UC, quienes nos van a presentar los resultados del estudio realizado. Adelante, Arnoldo, tienen 20 minutos. Ahí tienes que ponerle en modo... Eso, perfecto. Ahí está. Ahí se ve muy bien. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Carmen, por la introducción. Mi nombre, como bien se dijo cuando se hizo la presentación, es Arnoldo Riquelme, soy gastroenterólogo y voy a hacer el inicio de esta presentación titulada Propuesta de Política Pública para Prevención del Cáncer Gástrico en Chile. Es una iniciativa interdisciplinaria y yo voy a hacer la primera presentación, la primera parte de la presentación, y después al final, en el cierre, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el contexto y financiamiento con Manuel Espinosa, que es otro de los académicos que también es miembro de la Facultad de Medicina, pero su expertise es la economía de la salud. Así que desde salud pública también tenemos un aporte y una articulación con lo que tiene que ver con el mundo público y privado. Tengo que agradecer también a los colaboradores: Oscar Corsi, Gonzalo Latorre, Margarita Pizarro, María Trinidad Segers, María Jesús Garchi Torena y Valentina Riquelme, que colaboraron en distintos aspectos de esta propuesta. Para iniciar, voy a partir con la descripción del problema. El cáncer gástrico, en primer lugar, es una causa de muerte muy relevante en Chile, tiene una alta carga de enfermedad, una alta incidencia en Chile comparado con el resto del mundo. Nosotros tenemos una prevalencia que está en 21 por cada 100.000 habitantes, así que estamos justo en el límite entre intermedio y alta prevalencia de cáncer gástrico. Helicobacter pylori es el agente causal reconocido no solamente para el cáncer, también para enfermedad ulceropéptica, que es una complicación benigna, pero que también tiene una carga de enfermedad y un costo muy alto a nivel hospitalario, sobre todo por las hemorragias digestivas altas. En tercer lugar, los programas de tamizaje y erradicación del Helicobacter pylori, realizados principalmente en Oriente, han demostrado ser efectivos en reducir la incidencia del cáncer gástrico y también la mortalidad de cáncer gástrico en poblaciones con riesgo intermedio o alto. Un aspecto importante es que Chile tiene un enfoque curativo. No es que no tengamos nada que ofrecer a nivel
público, sino que tenemos un enfoque curativo, lo que quiere decir que tenemos bastante avanzado como el tratamiento garantizado para la infección por Helicobacter pylori y el cáncer gástrico, que son ambos patologías GES, pero no contamos con una estrategia de tamizaje de ambas condiciones. Por lo tanto, es relevante considerar también de que existen situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que enfocarnos respecto a las notificaciones del GES en términos del diagnóstico del Helicobacter pylori, que estaría en este momento muy por debajo de lo esperado. Esto implica que puede haber un subdiagnóstico porque solamente nos enfocamos en lo sintomático y tenemos un efecto de reducción de la fuerza de infección subóptimo respecto a otro tipo de estrategia. Chile tiene ley del cáncer desde el 2020 y un plan nacional del cáncer, además una política de salud muy importante, ¿no es cierto?, en términos de política de prevención del cáncer. Pero tenemos que ahora trabajar en cómo se puede articular esto en distintos programas que hagan efectiva estas leyes. Se estima que el 70% de la población chilena tiene infección por Helicobacter pylori, aunque se ha visto que hay un descenso lento a nivel poblacional asociado a la edad. También la vida urbana versus la vida rural, el estrato socioeconómico tienen impacto y existe un descenso gradual, sobre todo en las unidades de endoscopía, pero este efecto ha sido muy lento para lograr un impacto en la reducción de incidencia de cáncer gástrico como el que deseamos. Se requiere urgentemente una política de tamizaje y tratamiento de Helicobacter pylori para reducir la cascada causal del cáncer gástrico, que después les voy a explicar, y reducir así su incidencia, así como una política de tamizaje del mismo cáncer gástrico para asegurar mejores resultados para hacer diagnóstico en estadios más iniciales. A través de detección de pacientes de alto riesgo de cáncer gástrico, y con lo cual podríamos establecer un programa de vigilancia para aumentar el porcentaje de pacientes que se diagnostican en etapas precoces y evitar por ende o reducir el número de pacientes que se diagnostican en etapas avanzadas que tienen muy poca o nada de intención curativa. El objetivo de este estudio fue elaborar una propuesta de política pública de estrategia de tamizaje de Helicobacter pylori y o cáncer gástrico en la población chilena para reducir la incidencia y la mortalidad de cáncer gástrico en Chile. Voy a partir hablando sobre la evidencia y después vamos a ver cuáles son las estrategias a la luz de estas evidencias. Las evidencias que tenemos de tamizaje poblacional están vinculadas primero que nada con el Helicobacter pylori. Es un carcinógeno tipo 1 reconocido por la OMS y el principal causante de cáncer gástrico. Solo para que se hagan una idea, de las 300.000 muertes atribuidas a infecciones y cáncer en América Latina, 58.000 serían por el Helicobacter pylori. Otro factor importante son los determinantes de salud como el tabaquismo, el consumo de alcohol y el consumo alto en sal. En Chile tenemos más del 70% de la población infectada y la principal estrategia de prevención primaria sería la erradicación masiva de Helicobacter pylori, lo que quiere decir que tenemos que hacer una estrategia de testear y tratar para poder de manera simple y de manera no invasiva llegar al diagnóstico y al tratamiento eficaz. Gracias al GES y la mejoría de las condiciones sociosanitarias se ha observado un lento descenso de la infección, pero no es suficiente, así que deberíamos impulsar otro tipo de estrategia. Respecto a la prevención secundaria, existen varias estrategias destinadas a detectar lesiones premalignas, que es atrofia y metaplasia, y también a detectar cánceres incipientes. ¿Qué experiencias son las que disponemos? La más destacada, no voy a mostrar todas, es la experiencia de las Islas Matsu en Taiwán. La incidencia de cáncer gástrico era muy alta, entre 60 y 70 por cada 100.000 habitantes, cuando tenían ellos una prevalencia de infección por Helicobacter pylori de alrededor de 64%. Eso fue el 2004, y cuando hicieron distintas campañas sucesivas para lograr bajar la infección a niveles de 20-30% de prevalencia, se observó que hubo una caída dramática en la incidencia de cáncer gástrico. Esto es muy notable y nosotros lo que estimamos es que para tener un impacto real en términos de reducir la incidencia de Helicobacter pylori deberíamos bajar a menos del 30% en nuestra población. En Chile significaría generar campañas de erradicación masiva en menores de 45 años con métodos no invasivos, que es lo que ha demostrado mayor costo-efectividad, ya sea con métodos como aire expirado, antígenos de posiciones o serología.
y sin endoscopía digestiva en ese caso, para no sobrecargar el sistema de unidades de endoscopía del país. Y para los mayores de 45 años proponemos una estrategia combinada. ¿Qué existe a nivel de consensos internacionales? Vemos que en el último consenso de Maastricht, que tiene menos de 2 meses de haber sido publicado en GATT, el grupo de expertos lo que dice es que el test de aire expirado, como aire expirado o VT, y el antígeno en deposiciones de Helicobacter pylori son los métodos indicados para hacer el diagnóstico de infección actual, y son recomendados para efecto de testear y tratar. También hay evidencias de testear y tratar con serología de Helicobacter pylori. El problema es que la serología muestra infección actual, pero también muestra memoria inmune, es decir, gente que no tiene la infección en el momento, y eso podría significar a nivel de erradicaciones masivas un sobretratamiento de más de un 20% de la población, lo cual nos parece poco deseable en estas circunstancias. Respecto a prevención secundaria, sabemos que existe una cascada carcinogénica que toma por lo menos unos 20, 30 años y que parte con una primoinfección de Helicobacter pylori. El 95% de los pacientes hace una inflamación crónica que se llama gastritis crónica activa, y de este porcentaje de pacientes que es muy alto va a generar solamente un 10% sintomatología. El otro 90% se va a mantener como una especie de población general asintomática, pero con un mayor riesgo incremental respecto a los que no están infectados. Y posteriormente, a lo largo de los años, va a aumentar la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal, que es el punto clave que marca el punto de inflexión de mayor riesgo de cáncer de estómago. Nosotros en un estudio que se llama Prevecan vimos que el paciente más joven con metaplasia intestinal gástrica tenía 32 años. Y estudiamos gente que va desde los 18 hasta los 88 años. Así que es una infección que lentamente genera esta inflamación y las lesiones premalignas, así que da bastante tiempo para poder tomar decisiones. ¿Cómo se establece la presencia de estas lesiones premalignas? A través de biopsias gástricas, y esto implica hacer un mapa gástrico que se llama protocolo Sydney y que permite establecer la presencia y la intensidad de la atrofia y la metaplasia. ¿Qué experiencia hay a nivel internacional? Están las cohortes, por ejemplo, la italiana de Massimo Ruch. Vean ustedes cómo en esta estratificación de protocolo Sydney, que es esta forma de mapa del estómago, podemos encontrar una clasificación a través de la atrofia que se llama Olga, va del 0 al 4, y los pacientes que tenían Olga 3-4 son los que están en línea roja en la curva de Kaplan-Meier superior izquierda, y ustedes pueden ver ahí cómo solamente esos pacientes eran los que desarrollaban cáncer gástrico. En el caso de Chile, nosotros hicimos nuestro estudio, que es el estudio del doctor Latorre y colaboradores, que también hicimos esta estratificación de riesgo y vemos cómo en Chile se observa el mismo riesgo incremental mayor en los Olga 3-4, que es la línea que es inferior verde, pero existe un riesgo intermedio de los Olga 1-2. Después vamos a ver que esto es relevante porque a nivel nacional la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva propuso el 2014 hacer un seguimiento también con intervalos intermedios para este grupo, que nos parece racional. Y lo que sí es cierto es que los Olga 0 no tienen ningún riesgo en ninguna de las cohortes estudiadas. Y por último, la cohorte de arriba a la derecha, que es la de Singapur, vemos cómo ellos usan otra clasificación que se llama Olguín, que es solamente en base a la presencia e intensidad de metaplasia intestinal gástrica, y el riesgo incremental es mucho mayor que el que observado cuando uno ve Olga 3-4. Así que se pueden usar cualquiera de los dos sistemas para poder establecer a través de las biopsias qué población está en mayor riesgo de progresar a cáncer gástrico. ¿Cuándo comienzan las alteraciones? Les mencionaba yo antes este estudio de Prevecan. Vean ustedes cómo en el gráfico de barra, las barras naranjas, que son las más abundantes, que son estómagos con normales o con gastritis crónica activa, pero sin haber desarrollado ningún tipo de premalignidad, se concentran entre los 18 y los 40, 50 años, ¿no es cierto? En la medida que uno va avanzando en edad, van decreciendo la cantidad de estómagos normales, no atróficos, y empiezan a aumentar las lesiones premalignas, y vean ustedes en las barras rojas cómo aumentan también los cánceres de manera importante. Nosotros lo que proponemos es que en la zona donde tenemos todavía inflamación, pero sin daño
de premalignidad, es el mejor momento para hacer prevención primaria, es decir, estudios no invasivos, sin endoscopía, y usar test no invasivos como el antígeno en deposiciones y el aire expirado para establecer el diagnóstico y el tratamiento de Helicobacter pylori. Y por el contrario, cuando ya sobrepasa los 40-45 años, empieza a ser más importante la prevención secundaria, detectar cuáles son los pacientes que están en mayor riesgo, aunque sean asintomáticos, de tener estas lesiones de Olga 3.4 o Holguín 3.4 y establecer un seguimiento para poder aumentar el diagnóstico de cánceres incipientes. ¿Qué estrategias existen desde el punto de vista invasivo, que es el último nivel, el más complejo? Corea y Japón son los únicos países que hacen endoscopía con acceso universal, asociado o no a estudio radiológico. Los japoneses han tenido distintas estrategias que van combinando o no con estudios radiológicos o con estudios serológicos, pero la cobertura que llegan a tener en términos endoscópicos es del 26%, o sea, 1 de cada 4 japoneses tiene una evaluación endoscópica. Ellos no hacen biopsias, solamente establecen el riesgo a través de aspectos o patrones endoscópicos y detectan muchos cánceres incipientes, con lo cual han tenido un impacto importante en la mortalidad y el pronóstico de esta enfermedad. Los costos, por supuesto, son elevados, la capacidad operativa para poder aumentar de manera sustancial las endoscopías en el país son difíciles, y también la logística es un desafío, sobre todo con las listas de espera no resueltas en Chile. Así que tenemos una estrategia combinada que vamos a presentar al final. ¿Y cómo estratificar el riesgo poblacional, en particular en los mayores de 45 años? Bueno, una forma sería usar métodos no invasivos. El desarrollo de biomarcadores permitiría realizar mediciones no invasivas y establecer cuáles son los factores de riesgo asociados o no a factores o variables demográficas conocidas. Acá les muestro cómo nosotros en la Universidad Católica estamos desarrollando un panel múltiple con distintos biomarcadores que nos van a permitir establecer en toda la cascada carcinogénica marcadores de atrofia, marcadores de metaplasia y marcadores de cáncer. No son perfectos, y cuando uno utiliza muchos biomarcadores genera un aumento incremental también de los costos y la complejidad de poder realizar el tamizaje poblacional. Así que nosotros tenemos una propuesta intermedia en que usamos 3 biomarcadores, no todos los que testeamos, y lo combinamos con variables demográficas, y después les voy a mostrar que la capacidad diagnóstica es bastante buena. Es eficiente en el uso clínico, de hecho se basa en serología y pepsinógeno, que son una de las estrategias que han usado en Japón para poder optimizar la focalización de los pacientes que requieren endoscopía, y es eficiente en términos de su uso poblacional porque genera un impacto mucho menor en términos de la sobrecarga de las unidades de endoscopía. La estrategia de tamizaje para cáncer gástrico se divide en 2 aspectos: menores de 45 años, testear y tratar con métodos no invasivos, como les decía antes, aire expirado y antígeno de posiciones, que nos va a llevar a activar el GES. No voy a entrar en detalle respecto a los tratamientos, porque eso ya es materia de otro asunto, que claramente debería ser actualizado, porque las guías GES de manejo de Helicobacter pylori son del 2014. Respecto a los mayores de 45 años, la estrategia combinada sería con antígenos en deposiciones, combinación de biomarcadores y seleccionar los pacientes que están en riesgo para llegar a una endoscopía con biopsias, para luego identificar los pacientes de mayor riesgo, hacer un seguimiento endoscópico en base al resultado del Olga o del Holguín. En prevención primaria, ya entrando en materia de la propuesta, las revisiones sistemáticas demuestran que en países asiáticos, que cuando uno erradica el Helicobacter pylori se reduce alrededor del 50% la incidencia de cáncer gástrico. Por lo tanto, proponemos erradicación en base a estrategia de testear y tratar con métodos no invasivos para los menores de 44 años. El grupo etario óptimo sería entre 35 y 44, y el uso de serología también sirve, pero podría ser un paso intermedio para testear los que están con infección actual o antigua, como memoria inmune, y después ir a confirmar con un test que sea óptimo, como sería el aire expirado o el antígeno de posiciones.
Dentro del proceso de la propuesta del proyecto de políticas públicas, nosotros hicimos una encuesta a panel de expertos y estas son las respuestas que obtuvimos para estrategia universal, oportunista y de alto riesgo. Y solo para decirle en breve, solo en los mayores de 45 años obtuvimos un consenso mayoritario respecto a la necesidad de hacer una estrategia universal. Pensamos, eso sí, de que ustedes pueden ver que son 45, 46% en los menores de 16, 18 años, 19, 44 años, que también están prefiriendo estrategia universal, así que una de las propuestas intermedias para los menores de 44 años sería ir por el grupo que tiene mayor efecto en estas tasas de erradicación, que serían los que van entre 35 y 44 años. Y los que son de mayor de 45 años, ir por una estrategia universal, que es la que vamos a proponer a continuación. En función de cuáles eran las estrategias, nosotros le ofrecimos todas las combinaciones al panel de expertos y lo que vimos es que la estrategia de testear y tratar para el grupo etario que sería de 19 a 44, en particular 35 a 44 años, que son los que tienen mayor beneficio, sería a través del antígeno en deposición. Eso es lo que opinó el panel. Pese a que el aire expirado tiene otras propiedades y otras virtudes, pero también es mucho más costoso. Y para los mayores de 45 años el panel optó por una estrategia combinada de serología y después confirmación endoscópica. La prevención primaria estaría entre los 35 y los 44 años a través de un primer nivel que sería IgG de Helicobacter pylori, luego los que tienen serología mayor de 14 unidades, que van a tener una sensibilidad bastante alta, más del 95%, van a ir a una confirmación a través de antígeno en deposiciones, que sería el nivel 2 de estrategia, y las deposiciones y activación del GES para los que sean positivos. Esta estrategia sería costo efectiva. Si lo hacemos entre 35 y 44 años, no aumenta la necesidad de endoscopía, lo cual es muy importante para efectos de nuestra propuesta. En términos de prevención primaria, mayores de 45 años se podría utilizar IgG de Helicobacter pylori con el punto de corte previamente mencionado, ir por antígeno en deposiciones de Helicobacter en el nivel 2, y si es positivo, activar GES. Y otra opción sería utilizar una alternativa como por ejemplo aire expirado, que son cosas que después se pueden conversar en la discusión que viene después con el panel de expertos. Vean acá cómo tenemos a la derecha la curva ROC de la sensibilidad y especificidad, el test de IgG de Helicobacter pylori comparado contra biopsia y test de ureasa como gold standard clásico, es bastante bueno, pero no es perfecto, y lo que nosotros priorizamos fue la sensibilidad, ya que estamos hablando de un primer filtro, sería privilegiar la sensibilidad por sobre la especificidad e ir después con un segundo test a confirmar. Pensamos además de que es una mejor aceptación ir por un examen de sangre y después que este sea conducente a un examen no invasivo en deposiciones o aire expirado si es que llega a haber algún cambio. Con respecto a la estrategia combinada, ¿no es cierto? Ya para efectos de los mayores de 45 años, sería usar serología de Helicobacter pylori con pepsinógeno. Vean ustedes cómo en la combinación de serología, IgG, pepsinógeno 1 y 2 y variables demográficas, que es la curva superior a la derecha, para cáncer gástrico la curva ROC es de 0,8, y cuando lo usamos combinado, ¿no es cierto?, para premalignidad y cáncer gástrico es un poco inferior, de 0,72, pero igual superior cuando usamos variables demográficas a cuando usamos solamente el estudio serológico, que no sobrepasa el 0,7, tanto para premalignidad como para cáncer gástrico. Y esta estratificación de riesgo nos va a llevar a hacer una endoscopía. Ya estamos en la hora, así que vamos terminando con la última parte y final, que tiene que ver con la estrategia invasiva. El nivel 3, que es de endoscopía. La endoscopía puede usarse como estrategia universal invasiva después de los 45 años de edad. La Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva desarrolló en el 2014 una guía para poder estratificar riesgo a través de biopsias gástricas y el protocolo Sydney en mayores de 40 años. La Asociación Chilena de Endoscopía lo que propone es hacer para los Olga 1-2 seguimiento a los 3 años.Nosotros, a la luz de la curva de seguimiento de la cohorte ECOS que les mostré antes del doctor Latorre, creemos que puede ser extendida a 5 años para no sobrecargar los sistemas de unidad de endoscopía, y los Olga 3-4 que tenían seguimiento anual proponemos que sea cada 3 años. El flujograma propuesto
se divide en bajo riesgo y moderado o alto riesgo. Primero el flujograma de la izquierda, que es el de bajo riesgo, es serológico. Los que tengan antígenos de posiciones positivos van a activación de GES, y si tienen bajo riesgo, solamente nos conformamos con la erradicación del Helicobacter pylori y no tienen por qué ir a endoscopía. El grupo de riesgo moderado o alto van a ir a búsqueda de lesiones premalignas después de la erradicación del Helicobacter pylori, y cuando hagamos la endoscopía vamos a tomar estas biopsias, que es el protocolo Sydney, y vamos a proponer el seguimiento. A los Olga 0 van a quedar sin seguimiento, salvo que tengan Helicobacter pylori persistente, que se ha visto que un 20% puede progresar. Los que tengan Olga 1-2 van a ser cada 5 años, y los Olga 3-4 cada 3 años. Si encontramos algún incipiente o alguna displasia de alto grado, sería activación de GES de cáncer gástrico, y entonces tendríamos articulación con 2 GES actualmente vigentes. La propuesta es detección no invasiva como opción de tamizaje poblacional, incluyendo marcadores no invasivos, erradicación del Helicobacter pylori porque es costo efectivo a nivel poblacional, con mayor beneficio si se erradica antes de los 45 años. Como por lo pronto no hay consenso por ahora para establecer una estrategia de testear y tratar entre 16 y 44 años, porque es un rango muy amplio, pero pensamos que podríamos partir con una propuesta de prevención primaria, erradicando entre 35 y 44 años en base a serología del Helicobacter pylori, que sea conducente a una confirmación con antígeno en deposiciones, o directamente ir por un antígeno en deposiciones o un aire expirado, dependiendo de lo que se pueda articular con APS, ¿no es cierto? En quinto lugar, los mayores de 45 años se propone serología con biomarcadores que son conducentes a una endoscopía y estratificación de riesgo de atrofia y metaplasia. El No protocolo nos Sydney. estamos ya en el tiempo. Sí, estoy terminando para darle la palabra a Manuel. Realizar protocolo Sydney mayor de 45 años permite identificar un 50% de los pacientes en riesgo de atrofia o metaplasia. Se sugiere evaluar la factibilidad de usar antígenos de posiciones mayores de 45 años, y el uso de esta estratificación de riesgo bajo intermedio nos va a permitir estratificar el riesgo para llegar a ver si los pacientes son Olga 0, 1, 2 o 3, 4. El seguimiento va a permitir aumentar el diagnóstico de cáncer incipiente, permitiendo ofrecer tratamiento curativo y reducir costos asociados a cirugía, quimio, radio e inmunoterapia. Y la estrategia no invasiva debería ser aplicada en unidades de endoscopía del país para optimizar la priorización de lista de espera tanto de sintomáticos como asintomáticos. Ahora le doy la palabra a Manuel para que vea la parte de financiamiento. 20 segundos. El contexto es que los programas de tamizaje preventivo en Chile, que en particular cervicuterino y mama, se han incorporado en el examen de medicina preventiva del régimen GES para todo beneficiario de ISAPRE y de FONASA. En este contexto, entonces, proponemos incorporar al examen de medicina preventiva con garantía GES esta propuesta, lo cual asegura su implementación en los sectores público y privado, incorporando a un esquema nuevo con normativa en este plan universal, que es el régimen GES. Y el tema de las transferencias en el sector público, pensamos que es algo que se debe definir en el contexto de la reforma, porque hoy día existe un proceso de discusión de reforma de la universalización del APS que podría cambiar los esquemas de financiamiento de la atención primaria. La implementación en APS potencia la capacidad resolutiva, hay una potencial articulación con estrategia de prevención de cáncer gástrico con cáncer colorectal, y optimiza el sistema de priorización acceso a endoscopía y colonoscopía. Sugerimos que se pueda solicitar su valorización en el próximo estudio de verificación de costos, incluyendo eventualmente también la valorización del cáncer colorectal, para aprovechar esa oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Les recordamos que esta presentación va a estar disponible después en la página web. Y ahora vamos a dar inicio al panel de comentarios. Nuestros invitados de hoy tuvieron acceso al informe final del estudio con anticipación, y ahora les vamos a dar 8 minutos a cada uno para exponer sus comentarios sobre los resultados y la propuesta que hizo el equipo de investigación. Vamos a comenzar con María Soledad Martínez. Ella es médica y magíster en salud pública en la Universidad de Chile, doctorada de la Universidad de California, Berkeley. Es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y actualmente ejerce como jefa de atención de primaria del Ministerio de Salud. Adelante, Soledad. Tienes 8 minutos. Hola, buenas. Bueno, un gusto estar aquí. Agradezco la invitación del Centro UC de Políticas Públicas.
realmente ha sido una coincidencia muy feliz la que hemos tenido con Arnoldo, con Manuel, vernos ayer aquí en el ministerio cuando presentaron parte de estos resultados y verlos hoy día de nuevo, justamente en el momento que nosotros estamos revisando los programas de reforzamiento de la atención primaria, específicamente el programa de resolutividad. Si bien para el tema de la propuesta para un tamizaje poblacional, creo que es muy interesante y creo que sería muy interesante también poder evaluar, no sé si la costo-efectividad eventualmente de esta propuesta para incorporarlo en el GES justamente como lo es el PAP, por ejemplo. Creo que puede ser muy interesante, pero me interesa más otra situación, que es la situación de este programa de resolutividad, que hoy día lo que hacemos en atención primaria es financiar un número de endoscopías, ¿ya? Esto lo hacemos en casi todos los servicios de salud, en las diferentes comunas, sin realmente una priorización respecto a aquello. Entonces Manuel decía que una de las cosas en las que se podía utilizar esto, o Arnoldo, no sé, era justamente en poder mejorar la priorización de las endoscopías, que sería algo muy interesante de poder hacer. Y nosotros vemos también desde VIVAP una oportunidad tremenda en hacer el diagnóstico de Helicobacter pylori por antígenos en deposiciones, pero a esa misma muestra hacerle un estudio de hemorragia oculta, ¿no es cierto?, en deposiciones. Entonces eso sería realmente para nosotros un win-win, ¿no es cierto?, que nos permitiría hacer esa determinación. Ahora, sería, y estamos pensando en que sea en pacientes que tienen indicación de endoscopía por síntomas, ¿ya? Entonces sería como la estrategia que mostraba Arnoldo, la intermedia, ¿no? Hasta como de solo los pacientes que no era la más deseable. La más deseable era que en algunas edades se hiciera a toda la población, en otras que sí. Yo entiendo, había algunas que eran más el tema de alto riesgo, me acuerdo, pero creo que en el contexto de este programa de resolutividad, dado que ya está sucediendo que los pacientes que requieren endoscopía por sintomatología desde la atención primaria son enviados a hacerse una endoscopía, ya sea al hospital o a estos programas de resolutividad, pudieran irse a cualquier lugar con su examen de antígeno del Helicobacter pylori. Yo creo que eso sería un gran... Ahora, el tema que tenemos, como todo en el Estado chileno, es que tenemos el financiamiento que tenemos, no tenemos más. Entonces, una de las cosas que tenemos que decidir es cuántas endoscopías menos vale la pena hacer por hacer muchos más exámenes de Helicobacter en deposición. Eso sería como, habría que hacer un balance, ¿no? Porque en el fondo ese financiamiento que vamos a dejar de hacer, no sé, podría ser, pónganse ustedes que en una comuna nosotros tenemos 300 endoscopías. Entonces, ¿valdrá la pena dejar de pagar 50 endoscopías por hacerle tamizaje a todas las personas que requieren endoscopía? A mí me parece que sí, porque en el fondo todos los que salgan con Helicobacter positivo van a ser tratados, van a ser manejados y activa su garantía GES. Entonces, yo creo que es como una ganancia para todo el sistema y para todos los pacientes. Entonces, creo que... Ahora, una cosa que me produce un poco de complicación es el tema de que hay un 70% de prevalencia de Helicobacter pylori en la población general. Entonces, y si lo hacemos en pacientes con síntomas, a lo mejor es más. Entonces, a lo mejor no sé si nos va a servir tanto para hacer una discriminación o para priorizar. Si es que ponte tú, no sé, no
no sé, igual, claro, 30% igual es harto, o sea, si pudiéramos descartar la necesidad de hacerles endoscopía a ese 30% de pacientes menores de 45 años, por ejemplo, no sé, ahí quería como preguntarle un poco en nombre de Manuel qué pensaban respecto de cómo podría ser una buena estrategia, que después esto tenemos que ponerlo en las orientaciones técnicas, ¿no? O sea, tenemos que decir ya, nosotros con este PRAPS lo que vamos a hacer es financiar tantos exámenes de antígeno de Helicobacter pylori en deposiciones y tantas endoscopías. Eso es lo que tenemos que decirle nosotros a las comunas, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos hacer el antígeno a todas las personas que tienen, que consultan por síntomas? ¿Solamente a los mayores de 45 o solamente a los menores de 45? No sé, ahí como que me empecé a perder un poco en la efectividad que tendría este examen específicamente y cómo sería la mejor forma que podríamos utilizarlo. Eso es mi propuesta. Entonces, me encantaría conocer la opinión de ambos en este sentido, cómo lo podríamos hacer. Como digo, tiene que ser redistribuyendo financiamiento este año. El próximo año podríamos pedir expansión presupuestaria y una serie de cosas, pero este año ya, para empezar a hacer algo, tendríamos que redistribuir este financiamiento. Entonces, ¿cuánto de las endoscopías podríamos redistribuir a Helicobacter en deposiciones? Y bajo qué criterios clínicos. Esa es como la pregunta que tengo para usted y que me parece que sería un gran avance, porque además sería para todo Chile. O sea, podríamos inmediatamente implementarlo en todo Chile, ¿sí? Así que eso, yo creo que me quedaba un minuto, pero con eso ya es suficiente. Se entiende, perfecto. Muchas gracias, Soledad. Entiendo que tienes que salir y vas a estar por el celular, así que no te preocupes. Vamos a darle la palabra ahora a Antonio Royán. Él es médico cirujano, especialista en medicina interna de la Universidad de Chile y subespecialista en gastroenterología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como profesor titular de medicina en la Universidad del Desarrollo y como gastroenterólogo endoscopista de la Clínica Alemana de Santiago. Adelante, Antonio, tienes 8 minutos también. Gracias. Bueno, además decir que felicito muy sinceramente a los autores de esta propuesta. Creo que están satisfaciendo una necesidad pendiente que teníamos desde la academia, a aportar, a contribuir a cerrar lo que se llama el Valle de la Muerte, que es el tiempo que media entre que se produce un desarrollo científico y se aplica con resultados clínicos a la población que lo necesita. Ese Valle de la Muerte es muy largo y yo creo que ustedes están contribuyendo muy significativa a disminuirlo. Estoy absolutamente de acuerdo, y no lo sabe, hemos conversado estas cosas muchas veces, digamos, con todos los planteamientos que se han hecho. Tal vez me gustaría como destacar algunas cosas de énfasis en realidad, porque tal vez no queda tan claro, yo sé que los autores lo saben, pero en la presentación que mandaron no me parece que quede tan claro el cambio de paradigma que significa esto. Hasta ahora hemos estado concentrados, liderados por la experiencia japonesa, en detectar lesiones incipientes, cáncer incipiente y lesiones premalignas. Y esto significa un cambio de paradigma. Lo fundamental aquí no es eso. Lo fundamental es detectar infección por Helicobacter pylori y tratarla, porque eso significa prevención primaria, y hasta el estudiante de primero de medicina sabe que prevención primaria es mejor que secundaria y terciaria. Eso es de para dónde va. Ahora, habiendo dicho esto, y María Soledad ya lo planteó un poco, la política del arte de lo posible, así que tenemos que esto llevarlo a una estrategia que sea factible y que realmente logre cambio. Yo quisiera pedirte que pusieras la última figura, porque me parece que eso resume muy bien cuál es lo que se pretende hacer, digamos. Está además muy bonita la figura porque es muy demostrativa, es muy ilustrativa, creo que está muy bien lograda. La figura 3. Ya voy. No sé si la pueden ver. Ahí estamos viendo la última diapositiva. Tienen que proceder un poco. ¿Esa? Esa. Porque ahí está claro que hay como que se produce la bifurcación. Cuando uno mira digamos a primera vista, esta figura pareciera ser una forma inteligente de seleccionar los pacientes que van a ir a endoscopía, o que justifican ir a endoscopía, sacando aquellos
que no lo justifican. Pero si la miramos con atención, lo que esto muestra es que si hacemos esto en mayores de 45 años, la pregunta es ¿cuántos van a ir a endoscopía? Y esto está diseñado, así se plantea, y así yo ay, que la mayoría se le tiene abierto ahora sí. Está diseñado para población asintomática, así debiera ser, digamos, así sería lo ideal. No hay estudios importantes en Chile sobre la frecuencia poblacional de atrofia gástrica. Nosotros hicimos uno cuando estaba en la Católica, y lo hicimos con serología, precisamente los mismos instrumentos que se pretende utilizar aquí, serología y pepsinógeno 1 y 2, serología para Helicobacter y pepsinógeno 1 y 2. En ese estudio poblacional, que es el único que hay, la frecuencia de atrofia gástrica poblacional, atrofia gástrica avanzada, porque fue detectada por serología, fue de 12,5%. Eso fluctúa dependiendo del riesgo de las comunas, pero ese es en promedio, puede fluctuar entre probablemente menos del 10% en comunas de alto ingreso y de bajo riesgo de cáncer, y alrededor de 20-25% en las comunas de alto riesgo, de bajo ingreso y alto riesgo de cáncer. Pero si miramos de nuevo esta figura, entonces nos vamos a dar cuenta que en realidad la mayor parte de los sujetos en los que se aplique este método no van a llegar a endoscopía, no debieran llegar, porque en realidad, estoy hablando en población, van a pertenecer al grupo de riesgo bajo, ya sea que no tienen Helicobacter y no necesitan ningún seguimiento, o teniendo Helicobacter no tienen marcadores de atrofia y por lo tanto solo necesitan erradicación. Y eso pone el énfasis en lo importante que es la erradicación, porque la mayor parte de los sujetos van a necesitar erradicación y no seguimiento, solo la minoría va a necesitar seguimiento. Y en ese sentido, yo sé que todo esto que estoy diciendo está en el proyecto, está en lo que dijo, no lo está, pero yo quiero hacer un punto sobre el énfasis. En la formulación del proyecto, cuando se define el problema, se hace referencia a un artículo coreano, un metaanálisis publicado por Park, que sugiere que la reducción del riesgo poblacional de cáncer gástrico al erradicar el Helicobacter sería el 30%, lo cual claramente no es cierto, ¿no? Eso es un estudio que adolece una serie de problemas que han sido resueltos en otros estudios, porque la estimación real está entre 80 y 90%. Cuando se hacen estudios de casos y controles en este tema, digamos, y se ignora el hecho que los que tienen más riesgos, los que se atrofian, van perdiendo el Helicobacter, eso significa que se va reduciendo el factor que estamos midiendo, y termina diluyéndose el aparente rol del Helicobacter. Cuando se hace bien, usando inmunoblotos, marcadores con mucha más sensibilidad, se obtiene el resultado preciso. De manera que el elemento fundamental de esta propuesta, que es lo que me parece que es lo novedoso y el cambio de paradigma, es poner el testeo y erradicación del Helicobacter en el centro. Eso es lo fundamental, eso es lo que va a tener el máximo costo de efectividad, esto es lo que va a tener el máximo beneficio y lo que se va a aplicar a la mayor parte de la población. Insisto que yo sé que esto lo saben los autores, porque compartimos la misma idea, pero es una cuestión de énfasis. Pero el punto en eso, que lo que se desprende de esto que estoy diciendo, es que es imposible ignorar que si la erradicación es fundamental, hay acuerdo en todos lados que la erradicación debe plantearse en sujetos jóvenes. Mientras más jóvenes, mejor. Yo sé que no lo mostró lo que resultó el comité de expertos, que claro, no se logró mayoría, pero está bien cerca. Pero yo creo que es ineludible el hecho que si estamos hablando de población, lo lógico es moverse a población joven. Mientras más joven, mayor es el beneficio que tiene el testeo, menor es la probabilidad que haya lesiones premalignas, lo cual simplifica la cosa, porque permite concentrarse solo en testear el Helicobacter, digamos, en personas jóvenes. Yo entiendo los problemas logísticos que tiene esta implementación, pero yo creo que el proyecto debería plantearlo como una cosa que tiene que venir, digamos. Tenemos que movernos, poner entre 35 y 44, como sugirió Nolo, la verdad es que lo entiendo, pero a mí me parece que tiene mucho más sentido poner entre 20 y 35 para testear y erradicar el Helicobacter, porque el beneficio que se obtiene con eso es mucho mayor. Insisto que tengo conciencia de las dificultades logísticas y implementación que habría que resolver. De manera que yo felicito a los autores, creo que estoy completamente de acuerdo con el planteamiento global, simplemente creo que es necesario corregir un poco algunos de los datos para poner datos que fundamenten mejor la estrategia de erradicación del Helicobacter como prevención primaria de cáncer gástrico a través de la erradicación. Y me parece por último importante hacer presente que hay un porcentaje significativo de la población que va a ir aumentando,
que nunca van a necesitar nada, que son los que no están infectados por Helicobacter. Y ese sujeto también hay que declararlo y resolverlo. Aquí el sujeto que no tiene infección por Helicobacter y que no tiene atrofia, por supuesto, tiene riesgo cero y no merece, está ahí la figura que están viendo, digamos, sin seguimiento. Y en cualquier escenario, este grupo se acerca o se va a ir acercando a algo así como el 50% de la población. De manera que el objetivo general de esta propuesta, yo sé, y lo pone en alguna parte, me parece a mí que más bien es elaborar una política pública para establecer el riesgo individual de cáncer gástrico en la población chilena y ofrecer entonces la estrategia preventiva acorde a ese riesgo. Creo que eso debe ser declarado también porque significa hacer un planteamiento más global de la potencia que tiene esta propuesta, que nos permite no solo detectar a los que tienen alto riesgo, sino que detectar también a los que no tienen ningún riesgo, que son la mayoría, que no requieren ninguna seguimiento ni gasto por parte de ningún sistema de salud con respecto a este tema, por lo menos, porque no tienen riesgo. Así que muchas gracias, y eso es lo que quería aportar. Perfecto, justo en el tiempo. Muchas gracias por la intervención. Y vamos a darle la palabra ahora a nuestra última panelista. Ella es la doctora Verónica Silva, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, quien trabaja en el Instituto Chileno-Japonés de Enfermedades Digestivas en el Hospital Clínico San Borja Arriarán y en la Clínica Dávila Espucio. Actualmente es presidenta de la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva, así que adelante Verónica, tienes 8 minutos también. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a esta gran propuesta. Quiero inicialmente hacer mi declaración de conflicto de interés porque soy hija de un sobreviviente de cáncer gástrico, por lo tanto la vida da muchas vueltas y en este momento estoy en el fondo invitada a un panel sobre un programa de prevención que en esos años ni luces de que podía existir, ¿ya? Creo que esos años estaban en esa frase que dijo el doctor Royan, estos años, no me acuerdo cómo le dijo, pero como en estos años de penumbra, que habiendo tanto conocimiento científico ya hasta la fecha respecto del rol del Helicobacter pylori en el fondo como agente causal del cáncer gástrico, pareciera que nos hemos demorado mucho como sociedad en tomar en el fondo medidas como esta, ¿ya? Así que personalmente creo que, para iniciar un poco esto, que la erradicación del Helicobacter pylori, ya sea en contexto de poblaciones de alto o mediano riesgo, ya sea individual o poblacional, es una medida de quimioprevención para el cáncer gástrico, partiendo por eso. Hace poco en la CHED hicimos una charla respecto de cáncer de colon y colonoscopía, respecto a un paper un poco polémico que había salido, y en ese momento el doctor Candia, antes de empezar su presentación, nos enseñó cosas bien interesantes epidemiológicas, y con lo cual quería un poco empezar. Entonces, el punto es, ¿cuándo es apropiado prevenir una enfermedad? ¿Ya? Y la verdad es que habían puntos que eran bastante coherentes. Decía que primero, que esta enfermedad tuviera un tratamiento efectivo. Segundo, que el tratamiento precoz fuera mejor que el tratamiento tardío. Y por último, que esta fuera una enfermedad de alta carga para la sociedad, ya sea que sea frecuente o de alto costo. ¿Qué era lo que queríamos prevenir? Que en el fondo, ¿cuáles eran lo que queríamos, los efectos que queríamos tener a nivel poblacional? Si queríamos prevenir algo, era disminuir la incidencia y la mortalidad de una enfermedad. Y la verdad es que creo que este proyecto cumple absolutamente con todos los criterios para decir que, independiente que esto sea en el GES o no, sea una enfermedad que tenga en el fondo una política pública de prevención, ¿ya? Según Globocan, en el año 2020 nos dice que el cáncer gástrico es el cuarto cáncer más frecuente, que es el segundo cáncer en mortalidad en este país, que el cáncer en general es un problema de salud pública en este país como primera causa de muerte, sobre todo en algunas regiones, ¿ya? Como en el sur de Chile. Entonces, es algo en lo que tenemos que intervenir. Coincido absolutamente con el doctor Royan, que yo creo que el énfasis de este trabajo, de este proyecto, tiene que ver en el fondo con el testeo y el tratamiento.
más allá de lo que significa probablemente para las autoridades, el problema en sí de las listas de espera en endoscopía alta, de hecho la CHED en este momento está organizando un operativo en Valdivia solicitado por el Ministerio por una lista de espera GES en el fondo de cáncer gástrico que no se ha podido paliar actualmente con todo el problema de la pandemia. Más allá de esto, probablemente ese tipo de problemas en un futuro no lo vamos a tener si empezamos en el fondo la prevención primaria de este tipo de enfermedades. En general, nosotros cuando hablamos y cuando se quieren hacer estos proyectos, un poco respondiéndole a la autora que inicialmente habló, no estamos hablando de pacientes sintomáticos, estamos hablando de pacientes asintomáticos, que es donde se hace la prevención. Cuando un paciente llega con dolor abdominal, con baja de peso, con anemia, ya estamos en un terreno que según una de las publicaciones del doctor Chendes del 2017 decía que el 65% llegaba a cirugía y el 35% se resecaba. O sea, estamos realmente en tierra ya demasiado lejana a poder hacer una buena intervención con este grupo de pacientes. Algunas cosas con las que discrepo inicialmente que dijo Arnoldo, yo creo que de la disminución que se ha visto en relación a las tasas en el fondo de Helicobacter pylori, no sé si el GES ha tenido un real impacto, y eso lo digo porque lo que leí, que la verdad es que desconocía ese dato, en el mismo proyecto, si nosotros creemos que en realidad el 10% de los pacientes que tienen Helicobacter pylori va a tener síntomas, o sea que el 90% no los va a tener, ese porcentaje de pacientes que es el que va a llegar a hacerse una endoscopía o un test de antígeno o lo que sea, es un grupo muy pequeño, y ni siquiera ese grupo está llegando a esta terapia de erradicación. Por lo tanto, seguimos atrasados. 50.000 pacientes en el fondo confirmados como GES en este momento es una cifra bajísima, y es una cifra de pacientes sintomáticos que no van a ser probablemente los que vamos a encontrar en cáncer gástrico, sino que en el otro grupo. Mi padre, cuando tuvo cáncer gástrico, tuvo un episodio de dolor abdominal, y endoscopía, y tenía su cáncer. Otra cosa que creo importante abordar, y que Arnoldo dijo que esto podía ser como, que probablemente no era algo que no sé si entendí mal abordar ahora, más allá del tema de las endoscopías y hacer el seguimiento a un paciente que ya tiene lesiones premalignas, es el tratamiento del Helicobacter pylori. Existen publicaciones de la Universidad Católica que muestran en el fondo que estamos lejos de hacer una buena erradicación con el tratamiento GES que tenemos actualmente. Entonces, en realidad, hacer todo este proyecto de buscar el Helicobacter, el grupo de mayor riesgo, y no tratar el Helicobacter como corresponde, me parece que es tirar a la basura todo el esfuerzo previo, ¿ya? Porque además, si bien una de las grandes preocupaciones tiene que ver con la resistencia antibiótica, peor aún le hacemos a la población si no les damos el tratamiento que corresponde según la información que tenemos actualmente de cómo debe ser un tratamiento para el Helicobacter pylori. Tenemos mayor tasa en el fondo, menor tasa de erradicación y mayor tasa de resistencia. Eso, creo que un poco englobar y a lo que ya han dicho previamente. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Le voy a dar la palabra ahora a Arnoldo y a Manuel para que puedan comentar lo que escucharon recién de los tres panelistas, y después vemos algunas preguntas. Sí, voy a partir bien brevemente para poder dejarle realmente espacio a Manuel para que pueda conversar sobre la parte de articulación. Lo que decía Soledad es totalmente cierto. Yo creo que la misma estrategia que proponemos para asintomáticos es la que se debería usar para asintomáticos. Eso le deja fuelle al sistema endoscópico que hoy está saturado, porque no tiene ninguna lógica que nosotros sobrecarguemos con endoscopías, entre comillas, nuevas, a un sistema que está sobrecargado y que muchas veces es poco eficiente, o sea, en el sentido de que, y nos pasa en el sistema público y privado, que llegan pacientes con síntomas de alarma y en realidad, si lo hubiera filtrado con algún sistema como serología, podríamos haber descartado 30% o 50% de la endoscopía. Así que también de acuerdo con lo que decía Antonio, que el énfasis acá está en evitar endoscopías, no en realizar exceso de endoscopía. Yo creo que, y eso se vio en la jornada de prevención del cáncer ayer, que tanto Felipe Quesada como yo
él por colorectal y yo hablando por cáncer gástrico, las unidades de endoscopía son las mismas. Se hace endoscopía y colonoscopía coexisten, entonces no podemos hablar de un tema sin hablar del otro. Y ahí Manuel podría también tocar ese tema de cómo se podría articular esto para que realmente se pueda optimizar el acceso a las unidades de endoscopía. Es clave, si nosotros tenemos algo así como 100.000 endoscopías año a nivel país, que se hagan todas las endoscopías, y hay 4.000 cánceres gástricos, 4.400 cánceres de colon, uno debería tener optimizado la capacidad de priorización para que ese 1 de 10 entren rápidamente, entendiendo de que el otro 80-90% deberían ser fuertemente cargados a premalignidad, es decir, adenomas tubulares en el colon o Olga 3-4. Y eso permite un fuelle para poder establecer diagnóstico y seguimiento. Manuel. Gracias, Arnoldo. La doctora Martínez revela una información muy importante, que hay dos tiempos. El primer tiempo es año 2023, donde ya no hay más recursos, 0 recursos, no hay peso adicional. Por lo tanto, pero abre la oportunidad de eventualmente hacer un rearreglo de asignaciones sobre la lógica de decir, podemos hacer menos endoscopía y liberar recursos para empezar a implementar test no invasivos. Y eso me parece como una oportunidad muy importante que hay que abordarla con urgencia. O sea, en los próximos semanas o mes, es tratar de hacer las estimaciones de si se puede hacer un rearreglo, porque esa oportunidad política no se da siempre. Ayer teníamos 5 grupos de gente abogando por sus cánceres, ¿no? Por prevención de cáncer de pulmón, de próstata. Las oportunidades no se dan siempre y cuando se dan hay que tomarlas. Entonces aquí hay una oportunidad para decir, ok, hagamos el cálculo de cuántas endoscopías podríamos dejar de hacer implementando esta lógica preventiva con test no invasivo. Y eso es ahora. Así que, fantástico. Segundo tiempo, 2024. Pues 2024 implica hacer un trabajo durante 2023 para tener claro si es que el ministerio puede dar una expansión, puede ir a negociar con Hacienda una expansión presupuestaria. Y para eso, evidentemente, uno necesita 2 cosas. Uno necesita primero la voluntad y que los astros se alineen. Y yo creo que aquí es una buena oportunidad de nuevo, porque el MinSal nos citó ayer, pero además estamos nosotros activamente produciendo esto. O sea, de todos los que invitaron, éramos los únicos que estábamos generando una propuesta con un estudio detrás, con evidencia de política pública. Por lo tanto, en ese sentido, creo que cáncer gástrico tiene parte de la pega avanzada, pero no puede bajar los brazos, porque el otro año hay que hacer los estudios, las estimaciones de impacto presupuestal, para saber de cuánto estamos hablando de esa expansión. Y las expansiones no van a ser amplias, las sabemos, porque hay reforma de pensiones, porque hay demandas en actualización de GES, porque hay demanda en actualización de Ricarte Soto. Por lo tanto, la plata va a ser poca. Igual, en ese sentido, bajo esa situación de realidad, es que el planteamiento en menores de 44 años que hacemos es acotarlo a los 35-44 años, no porque no creamos de que tiene que ser más amplio el planteamiento, lo decimos, pero uno tiene que, 2 alternativas, o no hacemos nada, o partimos por un grupo más chico. Y en mi equipo hemos hecho más de 40 evaluaciones económicas en los últimos 10 años, no existe ni una, donde no hagamos este ejercicio de un impacto presupuestal lo más parsimonioso posible para empezar el acceso. Eso en todas las cuestiones ocurre igual. Por lo tanto, aquí no creo que vaya a ser distinto. Pero el lujo de poder implementar el protocolo es una oportunidad fantástica que hay que tomarla ahora. Esa es mi reflexión y mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo veo en general, bueno, primero que nada, invitar al público que está aquí presente a hacer sus preguntas por el chat. No los podemos ver, entiendo que hay algunas personas que han levantado la mano, pero nosotros no tenemos acceso para que puedan hacerlas presencialmente a través del Zoom, sino que solo a través del chat. Eso por una parte, y por otro lado, bueno, me gustaría preguntarles, porque dado que ya hay bastante acuerdo de los beneficios que tiene esta propuesta, ¿cuáles podrían ser los impedimentos que ven ustedes para llevar adelante o los mayores desafíos que tienen para concretar esta propuesta? Y si es que hay podría haber algún grupo detractor, cosa que la veo difícil, pero ¿cómo ven
esa parte del ciclo de una política pública que es tan relevante. Ahí, no sé, Verónica y después Manuel. Yo participé hace algunos años atrás como directora local del programa PRENEC, que es un programa preventivo de cáncer de colon. No es un programa a nivel nacional, pero sin embargo igual era un colaborativo en el fondo con entidades privadas, que era Clínica Las Condes, y tenía financiamiento a nivel de FONASA. Una de las cosas que nosotros teníamos que sortear tenía que ver con, y que en el fondo es bastante parecido a esto, con la devolución de la cajita en el fondo para el test de deposiciones. Y era uno de los objetivos en el fondo que se plantean dentro de las cosas que medíamos en el PRENEC, ¿ya? El saber primero captar a la población. Ese programa tenía distintas formas en los distintos consultorios, tenía gente contratada específicamente para eso, para poder captar a la gente en los distintos consultorios de mi sector, y el poder hacer que estos pacientes, después de llevarse en el fondo en la cajita para el test de deposiciones, la devolvieran. Eso era un problema que había que subsanar, ¿ya? Como ejemplo. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Manuel, y después Antonio. Sí, una perspectiva quizá un poquito más macro. Yo creo que hay que tener claro que la priorización en Chile no tiene un marco de valor claro, ¿no? Entonces no hay un marco de valor que nos permita decir qué elementos, atributos de valor tenemos que generar para un proceso de priorización explícito y transparente. No lo sabemos. Entonces, mi conclusión es que el gran riesgo es que algo más gane el espacio en la priorización. De las N cosas que hoy día están compitiendo con los pocos recursos que van a haber en los próximos 2, 3 y 4 años, los N grupos, así como el grupo de digestivo, qué sé yo, pero hay N otros, ¿no? Está las enfermedades raras, está la implementación de cáncer, está, qué sé yo, la salud mental. Entonces, esa competencia, que a veces no es tan clara, sí la tiene la autoridad sanitaria. Y la autoridad sanitaria no tiene los recursos para atender todo, y no tiene la energía tampoco. Y más cuando además está ocupando buena parte de su energía en una reforma estructural del sistema. En esa lógica, todo eso compite. Y todo eso puede, aunque esté toda la evidencia, se puede caer esto y se puede postergar años, simplemente porque no hay energía y no hay capacidad de poner esto en el tope de la prioridad política. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer aquí para vencer eso es mantener esto desde los grupos que están convencidos de esto, y me incluyo, en la agenda. Que mantenerlo vivo en la agenda, produciendo los vacíos de información que permitan llenar tender los puentes. Eso. Muchas gracias, Manuel. Antonio. Sí, complementando lo que dijo Manuel y la Verónica, porque si uno le pregunta a los médicos el rol del esquema de carcinogénico de cáncer de colon, el rol adenomacarcinoma, no hay ninguna duda, nadie lo discute ni lo cuestiona. Y aunque parezca raro, y me consta porque yo he hablado muchas veces sobre esto en muchos escenarios, cuando uno le pregunta a los médicos el rol del Helicobacter en el riesgo de cáncer gástrico, hay duda, todavía hay duda. De manera que, a lo que dijo Manuel, es importante para mantener en la agenda. Nuestra tarea como expertos es hablar en forma homogénea respecto a esto, un poco lo que dijo Lavero, lo que dice este proyecto. Es necesario seguir insistiendo, porque cuando el que toma decisiones tiene que tomar decisiones sobre algo, le va a preguntar a la gente que tiene cerca, y probablemente le preguntan a algunos médicos. Y todavía es posible que se encuentre con médicos y le digan, sí, el Helicobacter es importante, pero no tanto. O sea, está exagerado porque es muy frecuente en la población, etcétera. Ese tipo de mensajes son sumamente destructivos. Puede ser el detalle que a lo que se refería Manuel, digamos, porque una cosa aquí es postergada. Que yo diría que tenemos que seguir insistiendo, en la medida que tengamos tribuna, digamos, en entregar la información correcta respecto al rol que tiene el Helicobacter. En el cáncer gástrico, que yo sé que estoy hablando en la iglesia, lo que están adentro de la iglesia, así que no quiero convencer a nadie, porque sé que estamos todos convencidos, pero es importante seguir insistiendo en eso, y en ese sentido, esa referencia que está en el proyecto yo la sacaría, ¿no? La cambiaría por una que sea, que diga mejor lo que tiene que decir. La tengo aquí, porque la acabo de sacar también de 2021 de un grupo chino que pone muy en claro los puntos, así que el mensaje tiene que ser muy claro, muy fuerte. Erradicar el Helicobacter,
previene cáncer gástrico y lo hace con la mejor costo efectividad disponible. Esto se ha estudiado, no hay otra forma más costo efectiva de prevenir cáncer gástrico que erradicar el INCOAC. Clarísimo, muchas gracias, Antonio. Arnoldo, y no sé si Soledad también había levantado la mano, pero vamos, adelante. Sí, tomando un poco las palabras de Manuel y lo que mencionó Soledad en su momento, yo creo que esta estrategia es muy relevante, pero parte, desde mi punto de vista, parte por optimizar el acceso a endoscopía, reducir las listas de espera y utilizar este músculo que sería el filtro no invasivo para poder demostrar la utilidad de poder tamizar a la población y estratificar el riesgo para poder achicar la cantidad de gente que llega hoy a endoscopía solamente con datos clínicos de derivación. Eso permite que el APS o los sistemas de filtro de las unidades de endoscopía de cada uno de los hospitales cuente con la implementación de estos tests. Y en una segunda etapa se va a hacer mucho más fácil, no sé qué opina ahí Manuel o Vero, que han tenido más articulación con lo que sería el sistema público y las barreras que puede tener, porque hoy el primer punto es salvar la implementación de estos tests que no están codificados por FONASA, entonces creo que es una forma bastante fácil y práctica, y como decía Manuel, en la Agenda 2023, si nosotros decimos con la misma plata, redistribuimos eso, o se pelea porque se redistribuye parte de ese dinero, y eso significa reducir en costo 50% de las endoscopías que hoy se tienen que hoy se tienen que hacer o pagar, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un primer paso importante, que permitiría que este proyecto tenga una bajada mucho más fácil, más articulada. Quizá ahí también escuchar a Soledad, si ya se pudo volver a conectar, para ver si esto le suena razonable. Adelante, Soledad. Sí, bueno, muchas gracias. Yo quería preguntar, a mí me suena bastante razonable. Yo creo que, por ejemplo, si nosotros vamos, porque por eso es que te preguntaba el criterio, ¿no? Porque en el fondo, si nosotros vamos a hacer el examen de Helicobacter, sale negativo, ¿ya? Y sale negativo y es en una persona menor de 45 años, esa indicación de endoscopía, por ejemplo, que sí va a ser por síntomas que pueden ser diferentes, ¿no? Podría incluso eliminarse, o sea, podríamos ahorrarnos esa endoscopía, por ejemplo. Tal cual. Ya, claro. eso es súper importante. Lo otro que te iba a preguntar era el tema de cuánto cuesta este examen y si está codificado, solamente el antígeno en deposiciones, si está codificado por FONASA, porque yo entiendo que los serológicos no, pero este está codificado por FONASA, el antígeno en deposiciones. A ver, yo no sé si está codificado por FONASA, pero por lo menos en la canasta ahora aparece la opción de su uso. Entonces, ¿En la canasta de qué? ¿De GES? Sí, lo que pasa es que la guía no se ha actualizado, o sea, una de las cosas que falta, y creo que Vero dio en el clavo en uno de los comentarios, la guía es muy antigua, es del 2014, y lo que hay que hacer es actualizarla con los test diagnósticos que hoy existen y con las nuevas terapias que hoy existen, porque la tasa de erradicación que tiene la triterapia es solo 70%. Entonces hay que actualizar eso para poder tener una mayor eficacia tanto en métodos diagnósticos como terapéuticos. Yo no me atrevería a decir si está codificado o no, pero sé que ahora lo habían incluido. Pero no sé si está... ¿Y cuánto cuesta? Mira, vale tan poco como 1.000 pesos y tanto como 8.000 en términos de los reactivos, ¿de acuerdo? Cuando tú vas al sector privado puedes tener test de antígeno de posiciones por 30, 40.000 pesos, por ejemplo. Así que, pero también hay muy baratos. Y lo otro son las serologías que cuestan, a costo sale cada serología 8.000 pesos hoy. Y estamos hablando de cuando se compran por kit así para hacer investigación. Si se hace una compra importante a gran escala, seguramente van a obtener ustedes precios mucho mejores. Así que no estamos hablando, son todas técnicas de ELISA, sobre todo a gran escala se debería pagar
lo mismo que vale cualquier técnica de ELISA para otros métodos diagnósticos. No estamos hablando de test sofisticados. Lo hace que no están codificados, pero no tiene mucha lógica que no esté codificado un test de ELISA, que es una metodología muy estándar para hacer diagnóstico de cualquier cosa, y sobre todo si es parte de una articulación con una política pública robusta, creo que es algo que se debería hacer. Distinto es el aire expirado, que sí sale más caro, y son pocos los proveedores, entonces ahí se hace un poco más difícil el tema del costeo. Igual muchísimo más barato que lo que vale una endoscopía, ¿sí? Para que se hagan la idea. La pregunta es ¿cuántas endoscopías tenemos que dejar de hacer para hacer el examen del Helicobacter? ¿Sí? Como que, yo claro, creo que en total son como 10 endoscopías, o sea, son 10 test asintomáticos o sintomáticos se costearían con el costo de una endoscopía. Y ojo que después, ahí hay que sacar bien los números porque tenemos toda la data con Manuel para poder hacer el modelamiento, pero probablemente el 50% o más van a terminar en no hacerse la endoscopía. Por lo tanto, si eran 10 potenciales endoscopías, terminas haciendo el gasto de una endoscopía para hacer el testeo de todos, y solo 5 endoscopías se ejecutan. O sea, por el costo de 10 endoscopías, tú puedes gastar una para hacer los test no invasivos, y se hacen 5, se ahorran 4 endoscopías en términos de costo, pero no solamente en términos de dinero, también en términos operativos. 4 endoscopías menos que hacer en el sistema público significa espacio para muchas otras endoscopías, en términos de que la capacidad operativa montada ya existe. Yo creo que es una optimización. No, y para el paciente, Se reduce el evitarse lista de espera. el procedimiento, o sea, la conveniencia para el paciente también es mucho más corta. Sí. Puedo agregar solo una cosita, Soledad. Nosotros hace 3 años partimos un estudio de costo-efectividad en Chile de esto, que lo encabezó Cristóbal Cuadrado en su momento, y ahora está a cargo la Francisca Crispi, que no sé si a lo mejor está conectada Francisca, pero la verdad es que habíamos modelado muchos comparadores, después los redujimos, y la verdad es que ha sido un ejercicio súper iterativo, porque paralelamente teníamos estas discusiones, y hasta el día de hoy no tenemos todavía los resultados finales, pero tenemos los insumos para sacar las cuentas que tú nos pides, Soledad. Entonces, la idea es que a partir de esos datos nosotros podamos tratar de ayudar a estas estimaciones. Y eso me permite también hacer quizá una pequeña aclaración, porque yo entiendo cuando el doctor Royan dice de que se ha probado en todos lados que esta cuestión es súper costo efectiva, pero la razón de por qué quisimos hacer el estudio de costo efectividad acá es porque la costo efectividad depende de la función de producción del sistema de salud local. Entonces, el hecho de que me muestren que es costo efectivo en 10 lugares no necesariamente implica de que acá va a ser igual de costo efectivo, porque depende de la función de producción local. Y teníamos muy buenas razones en su momento, que tuvimos 10.000 reuniones de eso para argumentar, y por eso nos ganamos este proyecto Phonics, para argumentar de que la pregunta de si eran lo que afuera se ha demostrado que es costo efectivo, aquí realmente iba a ser costo efectivo, y en esos grupos etarios, era una pregunta no respondida. Y es por eso que estábamos haciendo el estudio, y es por eso que Cristóbal se embaló con esta cuestión. Después, claro, se va de subsecretario, nos deja ahí medio solo, pero no solo, seguimos trabajando, y ahí nos tuvimos un poquito de demora, pero tenemos ahí muchos de los insumos, y de hecho el equipo de Arnoldo, que lidera Arnoldo, ha sido fundamental en ese input. Pero esperamos poder tener los datos ahí para decir, bueno, mira, en este subgrupo, esta técnica, etcétera, etcétera, es lo más razonable para la siguiente vuelta del país, y así ir aumentando el acceso. Eso. Verónica, tu intervención. Nada, que yo creo que también uno de los puntos claves, digamos, bueno, siempre lo económico, como comentaba Manuel, cosas que yo no manejo y que me parecen muy razonables de ver. Uno siempre cree que tiene en el fondo la gallinita, los huevos de oro, que tiene la razón y que su enfermedad es la más importante. Pero yo creo que una de las piedras de tope también de gran relevancia en esto del Helicobacter pylori es la educación general y del equipo médico, digamos, y profesional de la salud respecto de esto. A mí me tocó hace poco dar una charla para médicos internistas, y la pregunta era si había que erradicar universalmente el Helicobacter pylori. Tenía un poco relación con lo que estamos comentando ahora.
y la verdad es que si uno se planteara esa pregunta a nivel de gastroenterología, de médico internista, es una pregunta que uno se hace realmente. Obviamente con la información que tenemos acá, en lo que estamos haciendo un proyecto para hacer una erradicación universal, pero yo estoy de acuerdo con el doctor Royan, no es algo que en el fondo todo el mundo sepa, no es que crea o no crea, sino que esté al tanto de que es en el fondo lo que tenemos que realizar. Por lo tanto, yo creo que la educación es un punto principal. La solicitud de endoscopía en este país, yo trabajo en un hospital público, creo que el test de antígeno debe estar codificado porque nosotros lo tenemos en nuestro hospital, y me imagino que si está en un hospital público porque tiene codificación por FONASA. ¿Ah? El número de solicitud de endoscopía es altísimo. Ya nosotros hacemos filtro desde la atención primaria y vemos a los pacientes, los gastroenterólogos, antes de solicitar la endoscopía, porque si no, no daríamos abasto, en el fondo, por diagnósticos probablemente que no sean pertinentes. En pandemia hicimos un filtro de las endoscopías que teníamos para poder, en el fondo, dar prioridad a los pacientes GES y con sospecha de cáncer de gástrico, perdón, y a la fecha el Hospital San Borja llegó a no tener casi lista de espera en endoscopia digestiva alta, gracias en el fondo a una gestión de todos los profesionales en revisar los diagnósticos, las fichas clínicas, ver si el paciente realmente necesita la endoscopia o no. Entonces eso también es un problema que yo creo que deben tener todas las listas de espera en este país, que tiene que ver con el filtro, el diagnóstico, pacientes que a lo mejor ya se lo han hecho en otra parte, o que realmente tienen una endoscopia anual por algo que no corresponde. Es algo importante de evaluar. Buenísimo. Bueno, aprovecho de comentarles con lo que dice Verónica. Nosotros como Centro de Políticas Públicas tenemos un proyecto en el Laboratorio de Innovación Pública para disminuir las listas de espera, especialmente en las especialidades no GES, y hemos logrado resultados bien impactantes de reducción de 60% justamente con gestión, lo que dice Verónica. Revisión, llamar, solamente poniendo una enfermera que llame al paciente para que llegue con los exámenes a tiempo para la consulta, etcétera, y realmente ha habido un cambio notorio en las listas de espera más grandes que habían en cada uno de esos hospitales. Eso, yo creo, no sé si tienen algo más que agregar. Estamos en la hora más o menos, creo que estamos bastante de acuerdo. Como Centro de Políticas Públicas agradecemos la propuesta y también nos ponemos a disposición para apoyarlos en todo lo que necesiten en materia de difusión y de comunicación. Creo que aquí es importante transformar esto en un lenguaje simple, porque los propios afectados y los pacientes quizás lo van a solicitar, y podemos empujar también desde la base. Ahí, Manuel, te doy la palabra. Sí, mira, un mensaje final que ayer Fernando González, jefe de la DIPRESE, le respondí una pregunta. Yo creo que el gran problema que tiene la autoridad sanitaria hoy día con un presupuesto tan reducido en los temas preventivos es esta gran tensión entre lo curativo y lo preventivo. Tiene una tensión por derivar los recursos a lo curativo, que es absolutamente razonable, por la urgencia, por la necesidad, por la demanda directa de los pacientes, que necesariamente hace ir postergando lo preventivo. Entonces, quiero insistir en la idea de una propuesta que hicimos aquí el año pasado con Marco Sinkes, de propuestas para reforma, de que creo que avanzar sobre un marco legal que regule la cantidad del gasto que vaya a labores preventivas, con una buena inteligencia que puede ser gobernada en el Ministerio de Salud o la futura Agencia de Evaluación de Tecnologías, como me gustaría a mí, pero que nos vaya dando luces de que, aunque diga empecemos por 1% del gasto, 2%, 3%, bueno, habrá que estimarlo, pero que haya una normatividad de que haya que destinar esos recursos a actividades preventivas, me parece vital para ir quitando esta tensión entre lo curativo y lo preventivo. Pues si no hacemos prevención hoy día, no vamos a tener plata en el futuro para pagar innovación en lo curativo. Y el pipeline en lo curativo es terrible. Entonces, y lo que pasa en 10 años más no vamos a tener plata para pagar esa innovación de altísimo costo, si es que no hacemos prevención hoy día. Y hoy día ya tenemos la atención y estamos derivando los recursos a lo curativo. Por lo tanto, creo que urge la normativa para que la autoridad sanitaria, como Soledad, como otras personas, puedan decir tenemos recursos para esta cuestión, los da la ley.
Eso me parece que es un legado que le puede dejar este gobierno a los futuros gobiernos y al país, que es muy, muy relevante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar por finalizado este seminario. Les damos las gracias a todos los panelistas y los expositores. Creo que fue muy interesante la conversación y seguro se podrán hacer cosas hacia adelante. Les voy a recordar a los asistentes que este video y la presentación va a estar disponible desde mañana en el sitio web del Centro de Políticas Públicas UC, que es www.politicaspublicas.uc.cl. Y el artículo con el informe completo será publicado en el libro Propuestas para Chile, que se lanzará en marzo del 2023 y también estará disponible online. Así que les estaremos avisando y muchas gracias a todos por participar. Hasta una próxima ocasión, que estén bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los Gracias. panelistas. Muchas gracias.